Una plática de domingo en la banqueta reveló el secreto que una señora de 68 años había guardado durante años sobre su perro común. Cuando el lector de Chick mostró la verdad, todo el vecindario quedó en shock que el animal no era un simple mestizo, sino un campeón nacional registrado que había desaparecido misteriosamente. Salieron a la luz secretos, se rompieron prejuicios y sus vidas cambiaron para siempre de una manera que nadie podía prever. Una historia de superación, redención y amor incondicional que demuestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo la bondad siempre encuentra el camino de regreso a casa. Prepárate porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde donde nos estás viendo. No te pierdas el final para descubrir cómo una simple caminata matutina transformó a toda una comunidad. ¿Cuántas veces permitimos que otros escriban nuestra historia sin conocer siquiera nuestro nombre completo, sin saber de dónde venimos, qué hemos vivido, o cuántas batallas silenciosas hemos ganado en la soledad de nuestros corazones? Me llamo Elena Patricia Morales Vázquez, tengo 68 años de edad y durante las últimas 5 décadas he permitido que los susurros maliciosos de mi vecindario definieran quién soy, qué valgo, y cuál es mi lugar en este pequeño rincón del mundo que llamo hogar. Vivo en la colonia San Rafael de la Ciudad de México en una casa modesta de 2 plantas que heredé de mi querida madre hace ya 20 años. Es una construcción antigua de esas que se edificaron en los años 50 con muros gruesos de tabique rojo, pisos de mosaico hidráulico con diseños geométricos que mi madre limpiaba religiosamente cada sábado, y un patio trasero donde florecen mis geranios rojos, mis violetas africanas, y la bugambilla que mi difunto esposo Aurelio plantó cuando nos casamos hace 45 años. Acompañada únicamente por Dorado, mi perro de pelaje cobrizo dorado que rescaté hace 5 años de las calles polvorientas de Xochimilco en una tarde lluviosa de septiembre que cambió mi vida de maneras que entonces no podía imaginar. Dorado es un animal hermoso con ojos color miel que parecen comprender los secretos más profundos del alma humana, de porte elegante y caminar pausado que en estos 5 años se ha convertido en mi compañero más fiel, mi confidente silencioso, y la única razón por la que mi corazón aún encuentra motivos para latir con esperanza cada mañana. Era un domingo cualquiera de marzo, uno de esos días donde el aire matutino del Valle de México se siente limpio después de una noche de lluvia ligera, cuando todo comenzó a cambiar de maneras que ni en mis sueños más atrevidos habría podido anticipar. Las campanas de la iglesia de San Rafael acababan de tocar las 7 de la mañana cuando el sonido estridente y penetrante de los gritos de la señora Guadalupe Hernández, a quien todos conocemos simplemente como señora Lupita, mi vecina, de la casa azul cielo de la esquina, rompió la tranquilidad matutina del barrio como un machete cortando seda fina. Oiga, doña Elena, ya bájele a ese chucho corriente. Desde las 6 de la mañana está ladrando como loco. Ya nos tiene hartos a todos con ese animal. Su voz áspera enronquecida por décadas de cigarrillos sin filtro y corajes acumulados atravesaba el aire fresco de la mañana como navaja recién afilada, cortando la paz que tanto valoraba y por la que tanto había luchado durante todos estos años de viudez solitaria. La señora Lupita, una mujer robusta de 65 años, de cabello teñido de negro azabache que siempre lleva recogido en un chongo apretado, vestida invariablemente con batas de casa floreadas que compra en el mercado de Tepito, se había plantado en medio de la banqueta con los brazos en jarras y el rostro enrojecido por la indignación matutina. Sus ojos pequeños y oscuros brillaban con esa crueldad particular que solo poseen quienes disfrutan humillando a otros para sentirse superiores. Dorado, mi noble compañero, movía la cola alegremente, completamente ajeno a la tormenta verbal que se avecinaba sobre nuestras cabezas. Su pelaje brillaba bajo los primeros rayos del sol como oro líquido y su expresión era la de siempre, serena, dignificada, con esa nobleza natural que algunos seres poseen sin importar las circunstancias que los rodeen. Yo permanecí en silencio, como había aprendido a hacer durante décadas de pequeñas y grandes humillaciones, apretando la correa desgastada de cuero café entre mis dedos arrugados por el tiempo y el trabajo doméstico.
A los 68 años había aprendido por experiencia propia que las palabras a veces duelen más que los golpes físicos, que los insultos pueden lastimar más profundamente que las piedras, y que la dignidad se conserva mejor en el silencio respetuoso que en la pelea desigual. Ese perro ni siquiera debe tener papeles, puro callejero sin raza, como su dueña que ni familia tiene ya, continuó gritando la señora Lupita con saña creciente mientras otros vecinos comenzaron a asomar curiosos por sus ventanas, algunos con tazas de café humeante en las manos, otros fingiendo barrer sus banquetas para justificar su presencia en el espectáculo matutino que se desarrollaba frente a sus ojos. Don Roberto Jiménez, el carpintero de 72 años que vive en la esquina opuesta, un hombre de manos callosas y corazón bondadoso que siempre me ha tratado con respeto, negaba lentamente con la cabeza, claramente incómodo con la crueldad innecesaria del ataque. La joven Marisol, que no puede tener más de 25 años y que vende los tamales más deliciosos del barrio por las tardes, me miraba desde su puerta con lástima genuina en sus ojos oscuros. Todos, absolutamente todos los vecinos que se habían reunido para presenciar mi humillación pública habían formado ya su opinión sobre quién era yo, la vieja Elena, la viuda solitaria, la mujer callada que vive con un perro corriente y que no tiene a nadie más en el mundo que se preocupe por ella. En ese momento crucial, con las manos temblorosas pero decididas por una fuerza que no sabía que aún poseía, saqué de mi bolsa de piel gastada un pequeño dispositivo electrónico que guardaba celosamente en el compartimiento más profundo desde hacía años. Un lector de microchip veterinario que había comprado en una clínica del centro histórico, pensando siempre que algún día podría necesitarlo para demostrar algo importante. Ese día finalmente había llegado, el momento que había estado esperando sin saberlo durante tanto tiempo. El pequeño aparato electrónico, no más grande que un teléfono celular de los antiguos, emitió un bip característico y penetrante cuando lo acerqué cuidadosamente al cuello poderoso de dorado. La pequeña pantalla de cristal líquido se iluminó con números y letras verdes que danzaron por unos segundos antes de estabilizarse, mostrando información que hizo palidecer instantáneamente el rostro moreno y curtido de la señora Lupita. Registro Nacional Canófilo de México, ejemplar Golden Retriever americano, nombre completo Emperador Dorado de Xochimilco, número de registro FMVZ 20180011247, categoría Campeón Nacional Clase Abierta, Subcampeón Latinoamericano 2019, 3 veces mejor de raza, propietaria registrada Elena Patricia Morales Vázquez. Fecha de registro 15 de septiembre de 2020. El silencio que siguió a la lectura de esa información fue tan profundo y ensordecedor como el que precede a los temblores de tierra. La señora Lupita, que segundos antes vociferaba insultos con la confianza de quien se sabe respaldada por la opinión popular, ahora miraba el pequeño dispositivo como si fuera una aparición sobrenatural, como si estuviera viendo algo que desafiaba completamente su comprensión del mundo y su lugar en él. Su boca, que momentos antes se abría para lanzar veneno, ahora colgaba abierta sin emitir sonido alguno. Sus ojos pequeños y maliciosos se habían agrandado hasta parecer platos y su rostro había adquirido esa palidez grisácea de quienes acaban de recibir noticias que cambian completamente su perspectiva de la realidad. Don Roberto se acercó lentamente con esos pasos medidos y cuidadosos que caracterizan a los hombres de su edad, ajustándose los anteojos de alambre dorado que siempre resbalaban por su nariz aguileña. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con madera noble, temblaron ligeramente cuando se inclinó para leer mejor la pantalla del dispositivo. Un campeón nacional, doña Elena, murmuró con respeto genuino y asombro evidente en su voz ronca de fumador arrepentido, y subcampeón latinoamericano, porque nunca nos había contado nada de esto. ¿Por qué guardó este secreto durante tanto tiempo? Mi respuesta fue un simple encogimiento de hombros, ese gesto universal que puede significar tantas cosas: humildad, cansancio, sabiduría, o simplemente la comprensión profunda de que hay verdades que deben revelarse en su momento justo.
Durante 5 décadas de vida en este barrio había aprendido a veces de maneras dolorosas que la verdad es como el buen mezcal de Oaxaca, debe tomarse con cuidado en pequeños sorbos y siempre en el momento apropiado para que pueda ser verdaderamente apreciada. Los recuerdos comenzaron a fluir por mi mente como agua de lluvia por los canales del techo después de una tormenta intensa. Recordé vívidamente aquel día lluvioso de septiembre hace exactamente 5 años cuando encontré a Dorado abandonado y herido en uno de los canales menos transitados de Xochimilco, sucio hasta ser irreconocible, asustado como un niño perdido con una pata trasera visiblemente lastimada y los ojos llenos de un terror que me partió el corazón en pedazos. No sabía entonces, mientras lo envolvía en mi rebozo de lana azul marino, y lo llevaba cargado hasta mi casa, que estaba rescatando al 3 veces campeón nacional de exposiciones caninas al perro que había aparecido en revistas especializadas, que había sido fotografiado con jueces internacionales y cuyas crías se vendían por sumas que yo no podría ganar en años enteros de mi modesta pensión. La joven Marisol, que había dejado su puesto de tamales para acercarse al grupo que se formaba alrededor de nosotros, se cubrió la boca con ambas manos en un gesto de sorpresa absoluta. «¡Ay, Dios mío!», doña Elena susurró con voz quebrada por la emoción. «Todo este tiempo pensamos. Perdónenos, no sabíamos». Pero yo sabía que sus disculpas, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde para borrar 5 años de desprecios silenciosos, de miradas condescendientes, de comentarios hirientes susurrados a mis espaldas. Habían juzgado el libro por la portada sin tomarse la molestia de leer siquiera la primera página de mi historia. La señora Lupita finalmente encontró su voz, aunque ahora sonaba completamente diferente, pequeña, avergonzada, casi infantil. Yo no sabía, doña Elena. Si hubiera sabido que su perro era, ¿qué usted tenía? ¿Qué hubiera cambiado eso?, le pregunté con la voz serena pero firme que había desarrollado a través de décadas de enfrentar adversidades. El respeto se gana por los papeles que uno posee o por la forma en que uno trata a los demás. Mi historia personal con el mundo canino comenzó hace más de 40 años, en una época completamente diferente de mi vida, cuando mi difunto esposo, Aurelio, trabajaba como administrador en los prestigiosos criaderos de Coajimalpa, esa zona montañosa al poniente de la Ciudad de México donde las familias adineradas mantenían sus instalaciones para criar perros de competencia internacional. Aurelio era un hombre callado pero profundamente sabio, de esos que observan más de lo que hablan y que comprenden el alma de los animales mejor que la de muchas personas. Tenía manos grandes y suaves, perfectas para calmar a los cachorros nerviosos, y ojos azul claro que inspiraban confianza inmediata tanto en humanos como en animales. Él me enseñó pacientemente durante largas tardes de domingo a reconocer la calidad excepcional de un ejemplar por detalles que para otros pasaban desapercibidos: la forma precisa de caminar, la postura natural de las orejas, la profundidad de inteligencia de la mirada, la proporción exacta entre el largo del hocico y la anchura del cráneo, la angulación correcta de las extremidades posteriores. «Mira, mi Elena», me decía con esa voz pausada y cariñosa que ahora solo escucho en mis recuerdos más preciados, mientras acariciaba suavemente a una cachorra Golden Retriever que no podía tener más de 3 meses de edad, un perro de campeón. No se conoce únicamente por sus papeles de registro, sino por su alma, por esa nobleza natural que se refleja en cada movimiento, en cada gesto, en cada mirada. Aprendí a distinguir entre las diferentes líneas de sangre, a comprender la importancia de los ángulos correctos en la estructura ósea, a reconocer los defectos que podían descalificar a un ejemplar en competencia, pero sobre todo aprendí a ver más allá de la apariencia física, hacia el corazón noble que caracteriza a los verdaderos campeones. Durante 15 años trabajamos juntos en ese mundo fascinante de las exposiciones caninas. Yo llevaba los registros meticulosos, organizaba los calendarios de vacunación, coordinaba las citas con veterinarios especialistas y manejaba toda la correspondencia con criadores de otros países.
Aurelio supervisaba el entrenamiento físico, el acondicionamiento para las competencias y la selección de los mejores ejemplares para reproducción. Llegamos a tener en nuestros mejores años 12 perros adultos y hasta 20 cachorros simultáneamente. Nuestra casa de entonces, mucho más grande que la actual, parecía un pequeño paraíso canino. Los fines de semana se convertían en festivales de ladridos melodiosos, colas que se agitaban alegremente y pelajes dorados que brillaban bajo el sol, como campos de trigo maduro. Pero la vida caprichosa, como la lluvia impredecible en el Valle de México, tenía otros planes para nosotros. Aurelio murió hace exactamente 15 años un martes por la noche de un infarto silencioso tan característico de él como había sido su forma de vivir. Se fue como había vivido, sin hacer ruido, sin molestar a nadie, simplemente cerró los ojos y se marchó mientras dormía a mi lado. Se llevó consigo no solamente mi corazón y mis ganas de seguir adelante, sino también todos nuestros sueños compartidos de tener algún día un criadero propio, con nuestro apellido, de viajar por el mundo siguiendo las competencias internacionales, de dejar un legado duradero en el mundo de la cinofilia mexicana. Los papeles de registro amarillentos por el paso del tiempo, los certificados de campeones enmarcados que alguna vez decoraron orgullosamente las paredes de nuestra sala, las fotografías de nuestros perros ganadores posando con trofeos relucientes, y listones de colores brillantes, todo quedó guardado cuidadosamente en una caja de zapatos de cartón bajo mi cama como reliquias sagradas de una vida que pudo ser magnífica pero que las circunstancias truncaron demasiado pronto. Después del funeral de Aurelio, un evento íntimo al que asistieron más perros que personas, me sexta obligada por las deudas acumuladas durante su larga enfermedad a vender nuestros últimos 3 ejemplares reproductores. Los nuevos dueños, gente adinerada del norte del país, se llevaron no solamente a los perros, sino también mi última conexión tangible con ese mundo que había sido nuestra pasión compartida durante tantos años. Con el corazón roto en 1000 pedazos, me retiré voluntariamente a mi silencio, a mis plantas del patio trasero, a mis telenovelas vespertinas que me ayudaban a olvidar, aunque fuera por unas horas, la soledad abrumadora que se había convertido en mi compañía constante. Pero el destino, tan caprichoso e impredecible como la lluvia torrencial que cae sin aviso en las tardes de verano del Valle de México, tenía preparado para mí un encuentro que cambiaría completamente el curso de mis años dorados. 5 años después de retirarme del mundo canino, en una tarde lluviosa de septiembre que permanece grabada en mi memoria con la claridad de una fotografía, el universo decidió devolverme un regalo que no sabía que estaba esperando. Había ido a Xochimilco esa tarde por una razón completamente diferente, a visitar la tumba de mi madre en el pequeño panteón que está cerca de los canales principales. Era el aniversario de su muerte y como cada año llevaba flores frescas, gladiolas blancas que eran sus favoritas y una veladora que encendería junto a su lápida de mármol gris. La lluvia comenzó a caer cuando salía del cementerio, una de esas lluvias súbitas y intensas que transforman las calles polvorientas en ríos lodosos en cuestión de minutos. Busqué refugio bajo el techo de lámina de una parada de autobús abandonada, de esas que el gobierno construye y luego olvida mantener. Fue ahí donde lo vi por primera vez, un bulto dorado y sucio tirado junto a las trajineras abandonadas que se acumulan en esa zona menos turística de Xochimilco. Al principio pensé que era simplemente un montón de trapos viejos, pero algo, tal vez el instinto desarrollado durante años de convivencia con perros, me hizo acercarme a investigar. Era un perro, eso estaba claro, pero en un estado tan lamentable que resultaba difícil determinar su raza. Estaba empapado por la lluvia, cubierto de lodo seco y hierba podrida, con el pelaje tan enmarañado que parecía una alfombra vieja. Una de sus patas traseras estaba visiblemente lastimada, posiblemente fracturada, y respiraba con dificultad a través de un hocico hinchado. Pero fueron sus ojos los que me conquistaron instantáneamente, ojos color miel líquida que me miraron con una súplica tan elocuente y desgarradora que traspasó todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante años de soledad.
Era una mirada que hablaba de dolor físico, sí, pero también de una tristeza profunda de abandono, de la pérdida de fe en la bondad humana. Sin pensarlo 2 veces me quité el rebozo de lana azul marino que mi madre me había tejido años atrás y lo envolví cuidadosamente alrededor del cuerpo tembloroso del animal. Era sorprendentemente pesado, debía pesar al menos 30 kilos, pero la adrenalina y la determinación me dieron fuerzas que no sabía que aún poseía. Tranquilo, mi niño, le susurré mientras lo cargaba hacia la parada de microbús más cercana. Ya no estás solo, ahora estás conmigo y te prometo que nunca más vas a sufrir. El viaje de regreso a mi casa fue una odisea. El animal, a quien ya había comenzado a llamar mentalmente Dorado por los destellos de ese color que alcanzaba a distinguir bajo la mugre, se aferró a mí durante todo el trayecto como si temiera que fuera a abandonarlo también. Su respiración era laboriosa, pero sus ojos no se apartaron de mi rostro ni un solo momento. Los primeros días fueron críticos. Lo llevé inmediatamente con el veterinario más cercano, el doctor Ramírez, un hombre mayor que conocía desde que era joven y que había tratado a nuestros perros en los años de gloria. Sus manos expertas examinaron cuidadosamente el cuerpo maltratado mientras yo esperaba con el corazón en la garganta. Elena me dijo después de un examen exhaustivo: este perro ha sido severamente maltratado. Tiene la pata fracturada, está desnutrido, tiene parásitos internos y externos y muestra signos claros de trauma psicológico. Pero tiene algo más, tiene una voluntad de vivir extraordinaria. Con cuidados adecuados puede recuperarse completamente. Durante las siguientes semanas me dediqué completamente a su recuperación. Convertí el cuarto de huéspedes de mi casa en una clínica improvisada con colchones en el suelo para que pudiera descansar cómodamente, recipientes con agua fresca siempre disponible y comida especial que preparaba siguiendo las instrucciones precisas del doctor Ramírez. Poco a poco, bañado con champú medicinal y cepillado pacientemente hora tras hora, el verdadero Dorado comenzó a emerger de debajo de la mugre y el descuido. Su pelaje, una vez limpio, reveló ser de un color dorado intenso y brillante con una textura sedosa que hablaba de excelente genética. Su estructura corporal, una vez que la hinchazón desapareció y recuperó peso saludable, mostró las proporciones perfectas de un Golden Retriever de líneas de campeón. Pero más impresionante aún fue su transformación emocional. Los ojos, que al principio reflejaban terror y desconfianza, gradualmente se llenaron de amor, gratitud y una lealtad que me conmovía hasta las lágrimas. Comenzó a seguirme por toda la casa, a dormir junto a mi cama, a recibir a cada amanecer con movimientos de cola que expresaban una alegría pura e infantil. No revisé su microchip hasta casi un mes después, cuando ya estaba completamente recuperado físicamente y había ganado mi corazón de manera irreversible. La sorpresa de descubrir su increíble pedigrí fue abrumadora, pero tomé la decisión consciente de mantenerlo en secreto absoluto. A los 63 años, viuda y sin familia cercana, había aprendido a valorar la felicidad privada por encima del reconocimiento público. No necesitaba que otros supieran que vivía con un campeón, me bastaba con saber que había salvado a un alma noble y que esa alma a su vez me había salvado a mí de la soledad que amenazaba con consumirme completamente. Durante los 5 años siguientes, Dorado y yo establecimos una rutina silenciosa pero profundamente satisfactoria que se convirtió en el ritmo reconfortante de nuestras vidas entrelazadas. Nuestros días comenzaban antes del amanecer, cuando las calles aún dormían envueltas en la bruma matutina característica del Valle de México, y solo los primeros trabajadores madrugadores compartían con nosotros la soledad reconfortante del alba. Eran nuestros momentos más sagrados esas caminatas tempraneras por el Parque Ramón López Velarde, donde Dorado podía correr libremente entre los árboles de jacaranda mientras yo me sentaba en la banca pintada de verde que está junto a la fuente seca. Él exploraba cada rincón con la curiosidad noble de quien disfruta genuinamente de los pequeños placeres de la vida. El aroma de las flores que acababan de abrir sus pétalos, el sonido melodioso de los pájaros que anunciaban el nuevo día, la textura de la hierba húmeda bajo sus patas elegantes.
Regresábamos a casa cuando el barrio comenzaba a desperezarse, pasando discretamente frente a las casas donde nuestros vecinos preparaban el desayuno y alistaban a los niños para la escuela. Era nuestro momento de invisibilidad bendita, cuando podíamos existir simplemente como éramos, sin los juicios constantes que caracterizan la vida en comunidades pequeñas donde todos creen conocer la historia completa de todos los demás. Las tardes las pasábamos en mi patio trasero, convertido a través de los años en un pequeño jardín que era mi orgullo secreto. Entre mis geranios rojos que florecían en macetas de barro pintadas a mano, mis violetas africanas que crecían en rincones sombreados y la bugambilla morada que Aurelio había plantado y que ahora cubría completamente la pared del fondo dorado. Había encontrado su paraíso personal. Le encantaba perseguir las mariposas monarca que visitaban mis flores durante sus migraciones estacionales, no para lastimarlas, sino por el puro placer del juego. Sus movimientos eran siempre elegantes y medidos, incluso en esos momentos de alegría simple. Saltaba entre las plantas con la gracia natural de un bailarín, cuidando instintivamente de no dañar ni una sola flor. Las noches las dedicábamos a nuestro ritual televisivo, yo en mi sillón favorito, el de terciopelo azul que compré cuando me casé y que ahora mostraba signos evidentes del paso del tiempo, y dorado extendido a mis pies como un guardián dorado que velaba mis sueños. Veíamos juntos las telenovelas que me habían acompañado durante décadas de soledad, y aunque él no entendiera las tramas complicadas, parecía disfrutar del sonido de mi voz cuando le comentaba los acontecimientos o le explicaba por qué tal o cual personaje me caía bien o mal. Pero los vecinos, esos observadores constantes e incansables de la vida ajena, nos miraban con esa mezcla particular de lástima y condescendencia que la gente reserva para las viudas solitarias que han encontrado consuelo en la compañía de un animal. Sus comentarios llegaban a mis oídos llevados por el viento que recorre los patios interconectados de nuestro barrio, susurros que se suponía que yo no debería escuchar, pero que inevitablemente terminaban lastimando mi corazón ya demasiado maltratado por las pérdidas. Pobrecita doña Elena, escuchaba murmurar a las comadres cuando hacía mis compras semanales en la tortillería de doña Carmen: ya no más tiene a ese perro callejero para hacerle compañía. Qué triste es envejecer tan sola, ¿verdad? Sus palabras me seguían como sombras alargadas durante todo el camino de regreso a casa, pesando en mi corazón como piedras que se acumulan en el fondo de un pozo. Pero había aprendido a través de décadas de pequeñas y grandes desilusiones a caminar siempre hacia la luz de mi propia verdad, sin permitir que los juicios ajenos definieran mi valor como persona. La señora Lupita se había autoproclamado, sin que nadie se lo pidiera, como la experta canina oficial de nuestro pequeño barrio. Era dueña de un poodle miniatura llamado Princess, un animalito tembloroso de pelo blanco rizado que había comprado por 1,000 pesos en el tianguis dominical de Tepito, y que llevaba siempre vestido con ropita de colores brillantes y moños en las orejas. Mi Princess es de raza pura registrada, y todo presumía constantemente mientras el pequeño animal se escondía nerviosamente detrás de sus piernas regordetas, no como otros perros por ahí que ni registro tienen y que quién sabe de dónde salieron. Sus comentarios iban siempre acompañados de miradas significativas en mi dirección, como si fuera necesario aclarar exactamente a qué otros perros se refería. La crueldad sutil de sus palabras era aún más hiriente que si hubiera mencionado directamente a Dorado, porque me obligaba a fingir que no entendía el mensaje implícito. Don Roberto, bendito sea su corazón generoso, era la única excepción en este coro de juicios silenciosos. Siempre más gentil que el resto, a veces se acercaba a nuestra barda cuando estábamos en el patio y hacía comentarios amables sobre la belleza natural de Dorado. Se ve que su perro tiene algo especial, doña Elena me decía con esa honestidad sin malicia que caracteriza a los hombres de trabajo honrado. Tiene porte, ¿verdad? Tiene una elegancia natural que no se ve en cualquier animal. Yo sonreía vagamente y desviaba la conversación hacia temas más seguros: el clima impredecible de la ciudad, las noticias preocupantes que pasaban en la televisión, el precio cada vez más alto de los productos básicos en el mercado.
La verdad sobre Dorado pesaba constantemente en mi pecho como un secreto demasiado grande e importante para mi cuerpo menudo y mis fuerzas limitadas. Pero ese domingo memorable de marzo, cuando la señora Lupita decidió convertir su frustración matutina acumulada en un espectáculo público de humillación deliberada, algo profundo cambió irreversiblemente dentro de mí. Quizás fueron las 5 décadas enteras de tragarme palabras que nunca dije, opiniones que nunca expresé, verdades que mantuve cuidadosamente guardadas en el cofre secreto de mi corazón. O tal vez fue la injusticia fundamental de ver adorado mi noble compañero, que jamás había lastimado a nadie, juzgado únicamente por su apariencia externa, en lugar de ser valorado por la nobleza de su corazón, por la lealtad incondicional que me había demostrado durante 5 años de convivencia diaria, por la alegría pura que había traído a mi vida en momentos en que creía que ya no tenía razones para sonreír. El caso es que mis manos, que temblaban ligeramente por la edad y por la emoción contenida, encontraron el lector de microchip en el fondo de mi bolsa, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento durante todos estos años. Como si el universo hubiera estado preparando cuidadosamente esta escena, coordinando todos los elementos necesarios para que la verdad finalmente emergiera a la luz del día, después de la revelación impactante que produjo la lectura del registro oficial de Dorado. El barrio entero se sumió en un silencio extraño y surrealista. Era como si alguien hubiera presionado súbitamente el botón de pausa en el control remoto de la televisión comunitaria de nuestras vidas, y ninguno de nosotros supiera exactamente cómo reaccionar ante esta nueva información que cambiaba completamente todas las percepciones previas. Los niños que antes apenas me dirigían un saludo tímido cuando pasaba frente a sus juegos en la calle, ahora se detenían completamente en sus actividades para acercarse con respeto casi reverencial a acariciar a Dorado. Sus pequeñas manos se movían sobre el pelaje dorado con una delicadeza nueva, como si hubieran comprendido instintivamente que estaban tocando a alguien especial, a un verdadero campeón. ¿De verdad su perro ganó competencias, doña Elena?, me preguntó Pedrito, el nieto de don Roberto, con esos ojos enormes y brillantes que solo tienen los niños de 8 años cuando descubren algo que consideran mágico. Sí, mi niño, le respondí, con una sonrisa que hacía años no sentía brotar tan naturalmente de mi corazón. Dorado fue un campeón muy importante antes de que llegara a vivir conmigo. Las señoras del mercado de la esquina, esas mismas que durante años habían intercambiado miradas cargadas de lástima cuando me veían pasar con mi perro corriente, ahora me observaban con una curiosidad completamente diferente. Era como si hubieran puesto lentes nuevos para mirarme, lentes que les permitían ver detalles que antes habían pasado completamente desapercibidos. Doña Elena, se acercó tímidamente la señora Esperanza, que vende verduras frescas en el puesto más grande del mercadito. ¿Podría platicarme cómo consiguió un perro tan fino? Siempre me había parecido muy elegante, pero nunca imaginé que fuera un campeón de verdad. Por primera vez en décadas me sentí realmente vista, genuinamente reconocida por quienes me rodeaban diariamente. No era la atención superficial que se le presta a los eventos escandalosos, sino un interés auténtico en conocer mi historia real, en comprender quién era yo más allá de las apariencias engañosas. La señora Lupita, por su parte, había desaparecido completamente de la vista pública durante 3 días consecutivos. Las cortinas de su casa azul permanecían cerradas todo el día y su pequeña princesa no había hecho su aparición habitual. En las caminatas vespertinas por el barrio, era como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado junto con toda su arrogancia y su crueldad gratuita. Cuando finalmente se dignó a emerger de su autoimpuesto exilio doméstico, lo hizo con la cabeza gacha y evitando cuidadosamente mi mirada, como si yo fuera el sol del mediodía, y ella temiera quemarse los ojos al mirarme directamente. Su princesa, que siempre había sido un animalito nervioso, ahora parecía aún más pequeño y tembloroso junto a la presencia dorada y majestuosa de mi campeón. Don Roberto se acercó una tarde de esas en que el atardecer pinta el cielo del
Valle de México con tonos naranjas y rosados que parecen sacados de una acuarela divina. Yo estaba regando mis geranios con la manguera verde que compré hace 10 años en el mercado de Sonora cuando escuché sus pasos lentos pero decididos, acercándose por el sendero de piedras que lleva a mi puerta. Doña Elena me dijo con esa voz ronca pero cálida que caracteriza a los hombres que han trabajado honradamente toda su vida: ¿podría concederme unos minutos de su tiempo? Me gustaría mucho que me contara la historia completa de Dorado. Sí, no es mucha molestia. Se quitó respetuosamente el sombrero de palma que siempre lleva para protegerse del sol, revelando su cabello blanco peinado hacia atrás con brillantina que olía a lavanda. Sus ojos café arrugados por décadas de sonreír bajo el sol mientras trabajaba la madera noble mostraban una curiosidad genuina que no tenía nada que ver con el morbo superficial de las comadres del barrio. Mi nieto Pedrito continuó con una sonrisa que iluminó su rostro curtido. Está completamente fascinado desde que se enteró de que Dorado es un campeón nacional. No para de hacerme preguntas y yo le prometí que trataría de conseguir respuestas de la fuente más confiable. Era la primera vez en 5 años desde que Dorado llegó a mi vida que alguien me hacía una pregunta real y sincera sobre mi historia personal. No una pregunta formulada por curiosidad morbosa o por ganas de chismorrear después con las vecinas, sino una pregunta nacida del interés genuino por conocer la verdad detrás de las apariencias. Pase don Roberto, por favor, le dije secándome las manos en el delantal que siempre uso para las tareas del jardín. Le voy a preparar un cafecito y le cuento todo lo que quiera saber. Nos sentamos en mi pequeña sala decorada con los muebles que compré cuando me casé con Aurelio y que, aunque ya muestran signos evidentes del paso del tiempo, conservan la dignidad de las cosas bien hechas. Dorado se acercó inmediatamente a don Roberto, quien lo recibió con caricias expertas que hablaban de una vida entera conviviendo con animales. Este perro tiene algo especial en la mirada, observó mientras sus manos callosas acariciaban la cabeza dorada, una inteligencia que se ve muy pocas veces. Y su estructura, yo no sé mucho de razas finas, pero se nota que tiene huesos nobles. Le conté la historia de mi encuentro con Dorado desde aquel día lluvioso en Xochimilco hasta el momento presente, omitiendo solo los detalles más dolorosos sobre mi vida anterior como criadora junto a Aurelio. No quería que mis lágrimas empañaran la belleza de una tarde que se había vuelto tan especial por su genuino interés. Sus ojos se humedecieron visiblemente cuando describí el estado lamentable en que había encontrado a mi compañero y asintió con esa comprensión profunda que solo poseen quienes han vivido lo suficiente para entender que la crueldad humana no tiene límites, pero que la bondad tampoco los tiene. Usted hizo lo único correcto, doña Elena murmuró con convicción absoluta cuando terminé mi relato, y me da mucho gusto saber que Dorado encontró exactamente a la persona que necesitaba. A veces el destino sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Cuando don Roberto se levantó para marcharse, ya había oscurecido completamente y las luces de las casas vecinas comenzaban a encenderse como estrellas terrestres. En la puerta se volvió hacia mí con una expresión seria pero cálida. Doña Elena, quiero que sepa que siempre la he respetado, pero ahora la admiro también. Lo que usted hizo por Dorado, la forma en que lo rescató y lo cuidó sin esperar nada a cambio, eso habla de la clase de persona que es usted realmente. Sus palabras resonaron en mi corazón durante toda esa noche mientras Dorado dormía a mis pies, y yo permanecía despierta recordando una época de mi vida que creía sepultada para siempre bajo las cenizas de la pérdida y el olvido. Esa noche, después de que don Roberto se fue llevándose consigo la calidez de su comprensión genuina, no pude conciliar el sueño. Las memorias que había mantenido cuidadosamente guardadas en el cofre más secreto de mi corazón comenzaron a agitarse como mariposas nocturnas que han permanecido demasiado tiempo en la oscuridad. Me levanté sigilosamente cuidando de no despertar a Dorado, que dormía plácidamente junto a mi cama, y me dirigí al pequeño closet del cuarto de huéspedes donde guardaba las reliquias de mi vida anterior. Con manos que temblaron por la emoción, más que por la edad, saqué la caja de zapatos que había permanecido intacta durante años.
La caja de cartón amarillento que originalmente había contenido unos zapatos negros de tacón bajo que compré para la boda de mi sobrina ahora albergaba los tesoros más preciados de mi pasado. Fotografías amarillentas por el tiempo, certificados de registro con sellos oficiales, recortes de periódicos donde aparecían nuestros perros ganadores y cartas de felicitación de criadores internacionales. Entre todas estas reliquias del pasado encontré la imagen que había estado buscando inconscientemente, una fotografía a color ligeramente desvaída, pero aún perfectamente clara, de Aurelio sosteniendo en sus brazos fuertes a una cachorra Golden Retriever que no podía tener más de 3 meses de edad. La fotografía tenía fecha del 15 de abril de 1998, tomada en el criadero de Coajimalpa donde trabajábamos con tanto amor y dedicación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza desmesurada cuando observé detalladamente los rasgos de esa cachorra. Los ojos de un color miel líquida inconfundible, las orejas con esa caída perfecta que caracteriza a los ejemplares de líneas campeonas. El patrón de manchas claras en el pecho formando una estrella irregular que parecía haber sido dibujada por manos divinas. Era imposible, completamente imposible, pero la evidencia estaba ahí frente a mis ojos llorosos. Dorado no era solamente un campeón nacional que había llegado milagrosamente a mi vida. Era algo mucho más extraordinario y significativo. Era descendiente directo, probablemente bisnieto de los perros que Aurelio y yo habíamos criado con tanto amor durante nuestros mejores años. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por mis mejillas arrugadas mientras sostenía la fotografía contra mi pecho, como si pudiera absorber a través de mi piel todos los recuerdos felices que contenía esa imagen. El universo, en su sabiduría misteriosa e incomprensible, no solo me había devuelto un pedazo de la vida que creía perdida para siempre, sino que me había regalado el eco viviente de mi juventud más feliz. Dorado no era simplemente un perro rescatado que había encontrado por casualidad en los canales de Xochimilco. Era el último regalo de mi esposo muerto, una conexión tangible con los sueños que habíamos compartido, una prueba viviente de que el amor verdadero trasciende la muerte y encuentra maneras inexplicables de regresar a nosotros cuando más lo necesitamos. Esa madrugada, sentada en el suelo frío de mi cuarto con la caja de recuerdos abierta a mi alrededor como un altar improvisado al pasado, comprendí finalmente por qué había sentido una conexión tan instantánea e inexplicable con Dorado desde el momento en que nuestros ojos se encontraron por primera vez en Xochimilco. No había sido casualidad ni coincidencia, había sido reconocimiento, el reconocimiento profundo e instintivo entre almas que han compartido un destino común, entre corazones que llevan la misma sangre noble, entre espíritus que fueron creados para encontrarse sin importar las circunstancias o el tiempo transcurrido. Una semana después de la revelación pública que había cambiado para siempre la percepción que mi barrio tenía de mí, comenzaron a llegar las cartas. Llegaban cada mañana con la puntualidad de las campanadas del reloj de la iglesia, traídas por el cartero que me conocía desde que era un niño travieso y que ahora se había convertido en un hombre de mediana edad con hijos propios. Eran sobres oficiales de diferentes tamaños, algunos pequeños y discretos, otros grandes y llamativos, pero todos con membretes impresos que hablaban de un mundo que había abandonado voluntariamente años atrás: la Federación Canófila Mexicana, la Asociación Nacional de Criadores de Golden Retriever, el Club de Exposiciones Caninas del Distrito Federal. Las primeras cartas contenían invitaciones formales a exposiciones en ciudades que había visitado durante mis años de gloria junto a Aurelio: Guadalajara con sus jacarandas florecidas, Monterrey con sus montañas imponentes, Mérida con su calor húmedo y sus haciendas centenarias. Cada invitación venía acompañada de formularios de inscripción, mapas detallados de los recintos feriales y listas de hoteles que ofrecían descuentos especiales para participantes. Pero las cartas más impactantes eran las ofertas de compra. Llegaban en sobres elegantes, escritas en papel membretado de criadores prestigiosos de todo el país, con cifras que hacían temblar mis manos artríticas cuando las leía.
cantidades que representaban más dinero del que había visto en toda mi vida, sumas que podrían asegurar mi vejez de manera holgada y cómoda. Estimada señora Morales, decía una carta firmada por un criador de Jalisco, nuestros registros indican que usted posee un ejemplar excepcional de Golden Retriever con líneas de sangre muy cotizadas. Estaríamos interesados en adquirirlo por la suma de 150,000 pesos mexicanos pagaderos al momento de la entrega. Otra carta, esta vez de un criadero en Puebla, ofrecía una suma aún más astronómica, 200,000 pesos más todos los gastos de transporte y los trámites legales correspondientes. El papel olía a perfume caro y la letra era tan elegante que parecía haber sido trazada por un artista calígrafo. Cada carta que leía era un recordatorio doloroso de que Dorado pertenecía técnicamente a un mundo del cual yo me había autoexiliado, un mundo donde los perros se medían por su valor comercial, y no por el amor incondicional que eran capaces de dar y recibir. Pero la carta más impactante llegó un martes por la mañana en un sobre grueso de color manila que llevaba el sello oficial de un despacho de abogados en Texcoco. Venía firmada por el licenciado Alberto Ramírez Sánchez, quien se presentaba como representante legal del criadero Emperadores de Oro y exigía en términos legales fríos y amenazantes la devolución inmediata de lo que él denominaba propiedad robada. Estimada señora Morales, decía la carta con una formalidad que helaba la sangre, nuestros registros indican que el ejemplar canino que usted posee actualmente fue reportado como robado de nuestras instalaciones el 12 de septiembre de 2020. Dicho animal responde al nombre de Emperador Dorado de Xochimilco y tiene un valor comercial estimado de 300,000 pesos mexicanos. Esperamos su pronta respuesta para proceder con la recuperación legal del animal y evitar acciones judiciales posteriores. Mi mundo se tambaleó como si hubiera ocurrido uno de esos temblores que sacuden periódicamente los cimientos del Valle de México. Durante 5 años había vivido con la tranquilidad absoluta de haber salvado a un animal abandonado, de haber dado hogar a una criatura que lo necesitaba desesperadamente. Ahora súbitamente enfrentaba la posibilidad aterradora de que Dorado hubiera sido robado, de que yo pudiera ser considerada cómplice de un delito sin haberlo sabido. La idea de perder a mi compañero, mi confidente, mi razón para levantarme cada mañana con esperanza renovada me aterrorizaba más que cualquier humillación pública que hubiera sufrido durante todos estos años de viudez solitaria. Esa noche no logré cerrar los ojos ni por un momento. Dorado, con esa sensibilidad sobrenatural que caracteriza a los perros nobles, percibió mi angustia y se acercó a mi cama para poner su cabeza dorada y cálida en mi mano temblorosa. Sus ojos color miel me miraban con esa sabiduría canina que trasciende las palabras humanas, como diciéndome silenciosamente que sin importar lo que el futuro nos deparara, nuestro amor había sido real y verdadero. Al día siguiente, armada con todas las cartas y documentos que había recibido durante esa semana que había transformado mi vida de maneras impensables, tomé el metro en la estación San Rafael para dirigirme al centro histórico de la Ciudad de México. Era la primera vez en años que me aventuraba tan lejos de mi barrio y el bullicio de la ciudad me resultaba abrumador después de tanto tiempo de vida tranquila. Busqué ayuda legal en el único lugar que mi modesta pensión me permitía, un despacho de abogados económicos que encontré en el segundo piso de un edificio colonial sobre una tlapalería en una de esas calles estrechas del centro donde el pasado y el presente se mezclan como ingredientes de un mole complejo. El despacho estaba atendido por un joven licenciado recién egresado que se llamaba Carlos Mendoza, un muchacho de no más de 30 años, delgado y nervioso, con anteojos de armazón negro y una sonrisa que inspiraba confianza inmediata. Las paredes de su pequeña oficina estaban decoradas con su título universitario enmarcado y fotografías de una graduación reciente donde aparecía junto a lo que supuse eran sus padres orgullosos. Su caso es sumamente complicado, señora Morales, me dijo después de revisar meticulosamente todos los papeles que le había traído. Si el perro fue realmente robado, usted podría enfrentar problemas legales serios, aunque lo haya encontrado de perfecta buena fe y con las mejores intenciones del mundo.
Pero Carlos era mucho más que un abogado joven y sin experiencia, era un investigador nato de esos que sienten curiosidad genuina por la verdad y que no se conforman con las versiones superficiales de los hechos. Sus ojos brillaron con interés profesional cuando leyó la carta amenazante del criadero de Texcoco. Déjeme hacer algunas investigaciones preliminares, señora Morales, propuso con entusiasmo creciente. Este criadero Emperadores de Oro me suena conocido y no precisamente por buenas razones. Podría haber mucho más en esta historia de lo que aparenta a primera vista. Durante una semana completa esperé noticias con la ansiedad de quien espera resultados médicos que podrían cambiar completamente el curso de su vida. Dorado parecía percibir la tensión que se acumulaba en mi cuerpo como nubes de tormenta, siguiéndome más de cerca que de costumbre por toda la casa, como si temiera que en cualquier momento pudieran llegar personas desconocidas a separarnos para siempre. Sus ojos color miel me observaban constantemente con esa mezcla de lealtad absoluta y preocupación intuitiva que solo los perros verdaderamente nobles son capaces de expresar. Por las noches se acostaba más cerca de mi cama como un guardián dorado que velaba mi sueño inquieto y mis pesadillas recurrentes, donde hombres de traje oscuro venían a llevárselo mientras yo gritaba su nombre sin que mi voz produjera sonido alguno. Carlos me llamó un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios del centro y las luces de la ciudad empezaban a encenderse como estrellas terrestres. Su voz sonaba emocionada, casi triunfal, cuando me pidió que fuera a su oficina lo más pronto posible. Señora Morales, necesita venir inmediatamente. Lo que descubrí durante esta investigación la va a sorprender completamente y estoy seguro de que son noticias que le van a cambiar la vida. El trayecto en metro hasta el centro me pareció eterno. Cada estación, cada túnel oscuro, cada cara anónima de los pasajeros que subían y bajaban, todo parecía moverse en cámara lenta mientras mi corazón latía con la fuerza de un tambor ceremonial. Cuando finalmente llegué a la oficina de Carlos, lo encontré sonriendo de oreja a oreja con una carpeta gruesa llena de documentos oficiales extendidos sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que había estado resolviendo pieza por pieza. Señora Morales, comenzó sin poder contener su entusiasmo. El criadero Emperadores de Oro de Texcoco fue clausurado definitivamente por las autoridades sanitarias hace exactamente 2 años por maltrato animal sistemático, condiciones insalubres y una larga lista de violaciones a los reglamentos de bienestar animal. Mi mundo comenzó a girar lentamente mientras procesaba esta información. Carlos continuó mostrándome documentos oficiales con sellos y firmas que respaldaban cada una de sus palabras. Los supuestos robos que ellos reportaron fueron en realidad animales que escaparon por sus propios medios de las condiciones deplorables en que los mantenían. Dorado no fue robado, señora Elena, huyó buscando instintivamente una vida mejor, una oportunidad de supervivencia. Las lágrimas de alivio comenzaron a correr por mi rostro mientras Carlos continuaba revelando los detalles de su investigación. Había hablado con veterinarios que habían inspeccionado el criadero, con autoridades que habían levantado las actas de clausura, con otros propietarios que habían recuperado a sus perros en estados lamentables. Pero hay algo mucho más importante, continuó Carlos con una sonrisa que iluminaba completamente su rostro joven. Revisé exhaustivamente los registros genealógicos completos de Dorado en la base de datos nacional y resulta que sus padres y los padres de sus padres fueron registrados originalmente por, adivine quién, señora Morales, por Aurelio Morales Sánchez, su difunto esposo. El mundo se detuvo completamente, el tiempo se congeló como en esas fotografías instantáneas, que capturan un momento perfecto para la eternidad. Las piezas del rompecabezas cósmico que había estado armando inconscientemente durante años finalmente encajaron con la perfección de una sinfonía celestial. Dorado no solo era descendiente directo de nuestros perros de antaño, era prácticamente familia. El universo, con su sentido poético e incomprensible de la justicia, había orquestado una reunión que trascendía las probabilidades matemáticas y entraba en el terreno de los milagros cotidianos.
Según estos documentos oficiales, explicó Carlos mientras señalaba líneas específicas en los certificados genealógicos, usted tiene más derechos legales sobre Dorado que cualquier otra persona en el mundo entero. Esto no es simplemente un rescate, es literalmente un regreso al hogar ancestral. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro arrugado mientras abrazaba los documentos que Carlos me había entregado, papeles que representaban mucho más que simples certificados legales. Eran la prueba tangible de que el amor verdadero encuentra maneras misteriosas de regresar a nosotros, de que los lazos genuinos trascienden la muerte y el tiempo. Señora Morales, dijo Carlos con una seriedad profesional mezclada con emoción humana genuina, voy a redactar inmediatamente una respuesta legal a ese supuesto abogado de Texcoco. Cuando termine de leerla no va a querer volver a molestarla jamás en su vida. Regresé a mi barrio esa tarde caminando por las calles familiares con una dignidad completamente nueva, una confianza que no había sentido en décadas. Ya no era la viuda solitaria que había rescatado un perro callejero por compasión, era Elena Morales, criadora retirada pero legítima mujer que había sido reunida milagrosamente con el legado viviente de su vida anterior. Dorado me esperaba en el patio trasero, corriendo hacia la puerta con esa alegría explosiva que solo los perros son capaces de expresar cuando ven regresar a sus seres queridos después de una ausencia. Sus saltos y giros, su cola que se agitaba como bandera de celebración, su manera de presionar su cabeza dorada contra mis piernas, todo parecía indicar que él también sabía, con esa intuición sobrenatural de los animales nobles, que algo fundamental había cambiado para bien en nuestras vidas. Esa noche, mientras él dormía a mis pies con una tranquilidad que no había mostrado durante toda la semana de incertidumbre, saqué nuevamente la caja de fotografías y me dediqué a estudiar cada imagen con ojos renovados. Ahora podía ver claramente las similitudes que antes había intuido, pero no comprendido completamente: la forma idéntica de los ojos, la caída perfecta de las orejas, el patrón de manchas en el pecho que se había transmitido genéticamente a través de generaciones. Aurelio, mi querido Aurelio, de alguna manera había encontrado la forma de enviarme un regalo desde más allá de la muerte, un regalo que llegaba exactamente en el momento en que más lo necesitaba, cuando la soledad amenazaba con consumir los últimos vestigios de mi esperanza. La noticia de mi victoria legal y del verdadero pedigrí de Dorado se extendió por el barrio como incendio en época de secas. Don Roberto fue naturalmente el primero en felicitarme oficialmente, llegando a mi puerta con una botella de tequila añejo que había estado guardando para ocasiones especiales y una sonrisa que iluminaba todo su rostro curtido por el sol. Doña Elena, me dijo con esa solemnidad que reservan los hombres honestos para los momentos verdaderamente importantes: siempre supe que usted era una señora especial, pero ahora entiendo que es mucho más especial de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Los jóvenes del cibercafé de la esquina, esos muchachos que habían crecido viendo telenovelas donde los finales felices siempre llegaban en el último capítulo, se habían convertido en mis admiradores más entusiastas. Habían buscado información sobre Dorado en Internet y habían descubierto videos de sus competencias pasadas, fotografías de sus victorias, artículos en revistas especializadas. Doña Elena, su perro sale en YouTube ganando competencias internacionales, gritó emocionado Miguel, el hijo mayor de la señora que vende quesadillas, agitando su teléfono celular como si fuera un tesoro recién descubierto. Tiene miles de visualizaciones. Es famoso de verdad. Incluso las señoras del mercado, esas mismas que durante años habían intercambiado miradas cargadas de lástima cuando me veían pasar, ahora me recibían con sonrisas genuinas y preguntas respetuosas sobre mi experiencia en el mundo canino. Doña Elena se acercó tímidamente. Doña Carmen, la de la tortillería, mi comadre, tiene una perrita que tuvo cachorros y nos preguntábamos si usted podría echarnos un vistazo, darnos su opinión experta sobre cuáles tienen mejor calidad. Por primera vez en décadas me sentí verdaderamente útil, valorada por conocimientos que poseía y no por lástima que pudiera inspirar. Era como si hubiera recuperado una parte fundamental de mi identidad que había estado dormida durante
años de autoimpuesto silencio, pero la transformación más significativa se produjo en la actitud de la señora Lupita. Una tarde, cuando el sol del atardecer pintaba las nubes de colores rosados y dorados, la sexta acercarse lentamente a mi casa con su pequeña princesa temblando en brazos. Su manera de caminar había cambiado completamente, ya no era la marcha arrogante de quien se sabe respaldada por la opinión popular, sino los pasos vacilantes de quien ha comprendido que cometió un error grave y está buscando la forma de enmendarlo. Doña Elena murmuró sin poder sostener mi mirada directamente, con una voz tan diferente a la que había usado para insultarme que parecía pertenecer a otra persona completamente. Quería pedirle disculpas por lo que dije aquel domingo. No tenía derecho a hablarle así, no sabía, no imaginé. La miré con la compasión que solo los años y el sufrimiento enseñan a cultivar. Había aprendido a través de décadas de pequeñas y grandes desilusiones que el perdón no se otorga para beneficiar a quien lo recibe, sino para liberar el corazón de quien lo da. No se preocupe, señora Lupita, le respondí con sinceridad genuina. Todos cometemos errores cuando juzgamos las situaciones sin conocer la historia completa. Lo importante es tener la humildad de reconocerlo cuando nos damos cuenta. Su rostro se iluminó con un alivio tan evidente que casi resultaba conmovedor. Las lágrimas brillaron en sus ojos pequeños mientras apretaba contra su pecho a la pequeña princesa, que parecía menos nerviosa que de costumbre. «¿Podría pedirle un favor enorme?» Doña Elena continuó con voz temblorosa. «¿Podría, princesa, jugar alguna vez con Dorado? Creo que le haría mucho bien estar cerca de un perro tan noble, aprender buenos modales de alguien tan educado». Era el reconocimiento que había esperado durante años sin saberlo conscientemente, no la admiración superficial por el pedigrí excepcional de Dorado, sino el respeto genuino por la paciencia, la dignidad y la sabiduría con que había manejado años de insultos y desprecios gratuitos. Esa tarde, mientras observaba a Dorado jugar con delicadeza infinita con la pequeña princesa en mi patio florido, enseñándole con su ejemplo lo que significa ser noble, sin necesidad de palabras, comprendí una lección fundamental sobre la naturaleza humana. La verdadera grandeza no está en demostrar que tenemos razón, sino en mantener abierto el corazón incluso cuando otros lo han lastimado deliberadamente. Carlos me convenció de inscribir a Dorado en una exposición canina benéfica que se realizaría en el Parque Chapultepec durante el mes de mayo, organizada por la Asociación Nacional de Criadores, en beneficio de animales abandonados. Sería una manera hermosa de honrar la memoria de su esposo, argumentó con esa pasión contagiosa de quien cree profundamente en la justicia poética del universo. Al principio resistí la idea con todas mis fuerzas. 5 años de vida tranquila y privada me habían acostumbrado a valorar la invisibilidad, a encontrar satisfacción en los pequeños placeres domésticos. Pero algo en el brillo especial que aparecía en los ojos de Dorado cada vez que veía a otros perros en el parque me hizo reconsiderar mi posición. Quizás había llegado el momento de salir del escondite autoimpuesto, de honrar públicamente no solo la memoria de Aurelio, sino también la magnificencia natural de mi compañero Dorado. Quizás era hora de dejar de vivir como refugiada de mi propio pasado. «Está bien, Carlos», le dije finalmente una tarde cuando me llamó para insistir. «Por 5ª vez vamos a hacerlo, pero no por los trofeos ni por el reconocimiento. Lo vamos a hacer porque Dorado merece brillar con su propia luz». El día de la exposición amaneció despejado y luminoso, con ese cielo azul intenso y cristalino que solo existe en el Valle de México después de una noche de lluvia que ha lavado el aire de toda contaminación. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido colaborar para que fuera una jornada perfecta. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino de lana fina que había usado en la boda de mi sobrina hace 10 años, y dediqué más de 1 hora a cepillar el pelaje de Dorado hasta que brilló como oro líquido bajo los primeros rayos del sol matutino. Sus ojos reflejaban una emoción contenida, como si comprendiera instintivamente que ese día era especial, diferente a todos los demás. Todo el barrio se enteró de nuestra participación en el evento. La noticia se había extendido de casa
En casa como esas noticias extraordinarias que la gente necesita compartir porque les devuelven la fe en que los milagros pequeños aún son posibles en este mundo tan complicado. Don Roberto cerró su taller de carpintería más temprano que nunca para poder acompañarnos. No me perdería esto por nada del mundo. Doña Elena me dijo con los ojos húmedos de emoción: ver a Dorado competir va a ser como ver ganar a toda la colonia San Rafael. Las señoras del mercado hicieron una colecta espontánea para comprarme un ramo de flores amarillas gladiolas como las que le llevaba a mi madre al cementerio, que querían que llevara como símbolo del cariño de toda la comunidad. Incluso los niños de la escuela primaria me hicieron carteles coloridos con mensajes de apoyo escritos con su caligrafía infantil. Que gane Dorado y Doña Elena es la mejor. Era como si mi pequeña victoria personal se hubiera transformado mágicamente en el triunfo colectivo de todos mis vecinos, como si después de años de verme como la viuda solitaria que inspiraba lástima ahora me vieran como su representante en un mundo más amplio y elegante. En el parque Chapultepec, entre cientos de perros de todas las razas imaginables, desde diminutos chihuahuas hasta imponentes pastores alemanes, Dorado se movía con la elegancia natural y serena de quien conoce exactamente su lugar en el universo. Sus pasos eran medidos y seguros, su postura erguida y orgullosa, su mirada noble y confiada. Era emperador Dorado de Xochimilco, reclamando su trono legítimo después de 5 años de exilio silencioso pero digno. No era el perro rescatado que algunos aún creían, era el campeón que siempre había sido, simplemente recuperando su lugar natural en el mundo que le correspondía. Los otros competidores, criadores con décadas de experiencia y perros que habían costado fortunas, comenzaron a acercarse para preguntarme sobre la historia de Dorado. Su presencia magnética atraía miradas admirativas, incluso de quienes no sabían nada sobre estándares de raza o líneas de sangre. Era simplemente imposible ignorar su belleza natural. Señora, ese ejemplar es verdaderamente excepcional, me comentó una jueza internacional que había venido especialmente desde Colombia para participar en el evento. ¿Podría contarme algo sobre su línea de sangre? Se nota que tiene genética de campeonato. Cuando llegó nuestro turno en el ring principal, las manos me temblaron ligeramente al sujetar la correa de exhibición profesional que Carlos había insistido en comprarme. Habían pasado más de 15 años desde la última vez que había presentado un perro en competencia formal, pero el cuerpo humano tiene una memoria misteriosa que conserva los conocimientos del corazón, incluso cuando la mente cree haberlos olvidado. Dorado y yo nos movimos por el cuadrado de césped perfectamente cortado como bailarines experimentados que recuperan una coreografía antigua después de años de no practicarla. Él respondía a mis señales silenciosas con la precisión matemática de quién había nacido para exactamente ese momento, y yo redescubrí la confianza que creía perdida para siempre en algún rincón oscuro del pasado. El juez principal, un hombre mayor con décadas de experiencia internacional y manos que hablaban de una vida entera dedicada a los perros, se acercó para realizar el examen individual requerido. Sus dedos expertos recorrieron la estructura perfecta de Dorado mientras yo contenía la respiración, recordando vívidamente todas las veces que Aurelio y yo habíamos esperado exactamente ese mismo veredicto. Cuando el juez terminó su evaluación meticulosa, se dirigió directamente a mí con una sonrisa que iluminaba completamente su rostro curtido por décadas de sol en exposiciones al aire libre. Señora, este ejemplar es absolutamente excepcional en todos los aspectos, me dijo con esa autoridad que solo poseen los verdaderos expertos. ¿Podría contarme la historia completa de este magnífico animal? Es evidente que hay algo muy especial detrás de su presencia. Le conté nuestra historia, la verdadera historia completa desde el principio hasta ese momento presente, el rescate dramático en los canales de Xochimilco, los años silenciosos de recuperación y compañía mutua, la revelación reciente de nuestro pasado compartido, la conexión mágica con el trabajo de mi difunto esposo. Otros competidores y espectadores se fueron acercando gradualmente para escuchar, y pronto me encontré rodeada de un círculo creciente de criadores, jueces y entusiastas que se colgaban literalmente de cada una de mis palabras.
Era la primera vez en décadas que me convertía en el centro de atención por razones completamente positivas, por admiración genuina en lugar de lástima condescendiente. Era un reconocimiento que trascendía los certificados y los trofeos, era el reconocimiento de una historia de amor, resistencia y reunión milagrosa. Cuando finalmente anunciaron los resultados oficiales de la competencia, Dorado había ganado no solamente el primer lugar indiscutible en su categoría de Golden Retriever adultos, sino también el premio especial por mejor historia de rescate y rehabilitación y, para mi sorpresa absoluta, el título general de mejor ejemplar de la exposición. El trofeo principal era una copa de plata reluciente que pesaba considerablemente en mis manos temblorosas, pero el peso del reconocimiento en mi corazón era infinitamente más significativo. Era la validación de 5 años de cuidados silenciosos, de amor incondicional dado sin expectativas, de fe mantenida incluso en los momentos más oscuros de la soledad. La fotografía oficial nos mostró a Dorado y a mí posando junto al juez principal con nuestros trofeos brillando bajo el sol dorado de la tarde. En esa imagen mi rostro reflejaba una felicidad que no había sentido desde los días más gloriosos. Junto a Aurelio, era la felicidad de quien ha recuperado no solo un pedazo de su pasado, sino también la fe en que los finales felices siguen siendo posibles incluso cuando menos los esperamos. Regresamos al barrio esa tarde como héroes conquistadores, que regresan de una batalla victoriosa. Don Roberto había transformado mi calle en una fiesta espontánea, decorando todas las casas con papel picado de colores brillantes que flameaba alegremente con la brisa vespertina. Las señoras del mercado habían preparado una mesa completa de antojitos mexicanos, tamales, quesadillas, aguas frescas de sabores tropicales y hasta un pastel que tenía escrito en betún verde: Felicidades doña Elena y Dorado. Los niños del barrio se turnaban para fotografiarse con Dorado y sus trofeos relucientes, mientras los adultos me hacían preguntas fascinadas sobre el mundo de las exposiciones caninas que acababan de conocer a través de mi experiencia. Por primera vez en décadas enteras me sentí no solo vista sino verdaderamente celebrada por quienes me rodeaban cotidianamente. Doña Elena, me dijo la joven Marisol con lágrimas de emoción genuina en sus ojos oscuros, porque nunca nos había contado que sabía tanto sobre perros, podría haber ayudado a muchos de nosotros con nuestras mascotas durante todos estos años. Su pregunta me hizo reflexionar profundamente sobre los años perdidos en el silencio autoimpuesto, sobre las oportunidades de conexión humana que había desperdiciado por miedo al juicio social. A veces respondí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Guardamos nuestros dones más preciados por temor al rechazo y nos perdemos la oportunidad maravillosa de compartir lo que sabemos con quienes podrían beneficiarse de nuestro conocimiento. Esa noche, mientras Dorado dormía plácidamente a mis pies con su trofeo brillando suavemente bajo la luz plateada de la luna llena, comprendí con claridad cristalina que la verdadera transformación no había sido la revelación pública de su pedigrí excepcional, sino la recuperación gradual de mi propia voz después de décadas de silencio forzado. Durante años había permitido tímidamente que otros definieran mi valor como persona, mi lugar en la comunidad, mi derecho a ser respetada. Había aceptado pasivamente el papel de víctima de las circunstancias cuando todo el tiempo llevaba dentro de mí la sabiduría acumulada durante décadas de experiencia, conocimiento que podía ser valioso para otros. Han pasado ya 6 meses completos desde aquel domingo memorable de marzo que cambió nuestras vidas de maneras que parecían imposibles. Mi casa modesta se ha convertido gradualmente en un punto de consulta informal pero constante para vecinos de todo el barrio que tienen dudas o problemas con sus mascotas queridas. Los sábados por la mañana don Roberto trae religiosamente a su nieto Pedrito para que aprenda sobre el cuidado responsable y amoroso de los animales domésticos. El niño absorbe cada palabra como esponja sedienta, haciendo preguntas inteligentes que me recuerdan vívidamente a Aurelio cuando era joven y curioso.
Incluso la señora Lupita ha comenzado a visitarme ocasionalmente para pedirme consejos específicos sobre el cuidado de Princess, quien ha florecido notablemente bajo un régimen más informado de alimentación, ejercicio y cariño genuino. La pequeña perra ha perdido gran parte de su nerviosismo crónico y ahora juega alegremente con Dorado en mi patio, aprendiendo de él lo que significa la verdadera nobleza canina. He comenzado a escribir un libro sobre toda esta experiencia extraordinaria, encouraged persistentemente por Carlos, quien insiste con pasión contagiosa en que mi historia podría inspirar a otras personas mayores a no esconder sus talentos únicos. Por temor irracional al juicio social cruel, las sociedades que desperdician deliberadamente la sabiduría acumulada de sus ciudadanos mayores, me repite cada vez que nos encontramos, son sociedades que se empobrecen voluntariamente a sí mismas, que renuncian a tesoros invaluables por pura ignorancia. Dorado, ahora oficialmente reconocido y celebrado como el tesoro viviente que siempre fue, ha vuelto a competir ocasionalmente en exposiciones selectas, pero más importante aún, se ha convertido en un embajador canino extraordinario para el rescate responsable y la adopción consciente de animales abandonados. Visitamos regularmente escuelas primarias y centros comunitarios de toda la zona, donde los niños aprenden a través de nuestra historia que el verdadero valor de un ser viviente no se mide nunca por sus certificados de origen o su precio comercial, sino por la capacidad infinita de dar y recibir amor incondicional que caracteriza a todas las criaturas nobles. Esta mañana, mientras caminábamos por nuestro parque favorito antes del amanecer, como hemos hecho religiosamente durante 5 años, un rayo dorado de sol matutino atravesó las nubes bajas e iluminó directamente el pelaje sedoso de mi compañero. En ese momento de belleza perfecta comprendí finalmente la lección más profunda y transformadora de toda esta experiencia que había cambiado mi vida completamente. Durante décadas enteras había buscado desesperadamente la validación externa, la aprobación de otros, el reconocimiento público de mi valor como persona. Pero la verdadera validación, la única que realmente importa al final de cada día, siempre había estado presente en el reflejo dorado de los ojos de quien me amaba incondicionalmente, sin importar mis defectos, mis miedos, mis años de silencio autoimpuesto. A los 68 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida entera: nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra historia personal, para alzar la voz cuando hemos sido injustamente silenciadas, para brillar con la luz propia que siempre llevamos dentro, pero que a veces olvidamos que poseemos. El barrio, que durante años había juzgado superficialmente a la viuda solitaria con su perro aparentemente corriente, había terminado por conocer y respetar genuinamente a Elena Morales, experta canina, mujer de sabiduría silenciosa pero profunda, guardiana amorosa de tesoros dorados que había sabido reconocer y proteger cuando nadie más los valoraba. Ahora cada amanecer trae consigo nuevas posibilidades infinitas, y cada ladrido matutino de Dorado no representa una molestia para los vecinos somnolientos, sino el canto victorioso de dos almas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban mutuamente, y que juntas demostraron al mundo que el amor verdadero, la paciencia infinita y la dignidad inquebrantable siempre eventualmente encuentran su recompensa merecida. La verdad, como el oro más puro, puede permanecer enterrada durante años en las profundidades oscuras de la tierra, pero cuando finalmente emerge a la superficie y es expuesta a la luz del día, ilumina todo lo que toca con su brillo eterno e inconfundible, transformando para siempre el paisaje de nuestras vidas.